estaremos eliminando la grabación. Muy bien. Entonces, el colesterol, que estamos viendo acá, el colesterol que ya es un ejemplo de esteroide, se encuentra principalmente en células animales. Células animales, si ustedes ven que en la membrana encuentran colesterol es porque es una célula animal. En las células vegetales no predomina, no existe el colesterol, sino predominan los fitoesteroles. ¿Listo? Los fitoesteroles es lo que predomina en las células vegetales. Mientras que en las bacterias o en las procariotas predominan los opanoides. Un ejemplo de ellos son los glúteos. Y los opanoides es un tipo de esteroide que se encuentra en este tipo de procariotas. ¿Cuál es la función? La misma, darle rigidez, modular fluidez y la permeabilidad de la membrana. Entonces acá vemos cómo están los fosfolípidos y cómo se acomoda el colesterol dentro de la membrana. Muy bien. Entonces acá, esta es una tabla, lo tiene en su presentación, no voy a entrar en detalles, pero la tabla es un ejemplo para que vean, dependiendo de la célula, eritrocito, mielina humana, mitocondria, E. coli, que es una procariota, dependiendo de la membrana que uno analice, la composición de fosfolípidos va a cambiar, la composición de lípidos en su interior va a cambiar. ¿Listo? Esto no es para que se lo aprendan esta tabla, sino es para que entiendan que dependiendo en la membrana, su composición va a impactar en el tipo de función que cumple. Entonces, por eso muchas veces esa composición de membrana cambia, varía. Ahora vamos a hablar de las proteínas. Las proteínas que están en la membrana, que es el segundo componente más importante dentro de las membranas, pueden existir de tres tipos o tres clases de proteínas. Una de ellas son las proteínas integrales o transmembranales, que ya las he venido mencionando desde que empezamos a ver la parte de biomoléculas. Entonces ustedes ven acá una membrana, su parte interna es hidrofóbica y vamos a ver, esto es una proteína. Y esta proteína va a atravesar la membrana, va a tener una parte que se conecta con la parte externa de la célula y otra con la parte interna. Muchos pueden tener atravesar la membrana una sola vez, otras proteínas pueden atravesarlas varias veces. Aquellas que atraviesan la membrana varias veces por lo general están asociadas a proteínas que están generando túneles o canales que van a permitir el transporte de señales. Otras proteínas van a funcionar como sistemas de recepción. Reciben una señal acá y ellos inmediatamente cambian de conformación y envían la señal al interior, transmiten la señal al interior. ¿Listo? Sí, bueno, debido a que la membrana en esta parte, en esta región hidrofóbica, estas proteínas transmembranales son también, tienen aminoácidos en su parte externa con relación hidrofóbica y es permitir que estas proteínas se anclen de manera permanente a la membrana. Anclarse de manera permanente a la membrana quiere decir que ellos no se van a retirar de una manera rápida, van a cumplir funciones muy importantes ahí para que esté constante su función. Transferencia de electrones, entonces tenemos ejemplos de algunas proteínas que va a permitir el paso de iones o de electrones a través de la membrana. Esta imagen que ven acá es el tipo, 4 tipos de proteínas que se encuentran de manera integral en la membrana plasmática y que van a permitir ser asociados a otras células. Entonces lo que estamos viendo acá es una membrana de una célula y esta es la membrana citoplasmática contigua de una membrana de otra célula. Y estas proteínas permiten anclarse o asociarse a algunas proteínas intermedias para unirse a otras membranas, a otras proteínas transmembranales. Ejemplo de ellas son las electrinas, las integrinas, que cumplen funciones súper importantes para conectar el espacio intracelular con el extracelular de la célula. El otro grupo de proteínas que tenemos son las proteínas periféricas. ¿Y cuáles son las proteínas periféricas? Son las que se encuentran en un lado u otro de la célula, la membrana.
Entonces, ellas van a ser hidrofílicas. ¿Por qué? Porque en este lado vamos a tener agua y en el otro lado vamos a tener altas concentraciones de agua. Parece que esta región, nuevamente les repito, es hidrofóbica. Entonces, solamente estará lo que carácter hidrofóbico. Entonces, estas proteínas transmembranales hidrofóbicas. Algunas de estas proteínas que están en la superficie extracelular e intracelular se pueden asociar a otras proteínas o incluso a algunos lípidos como tal. Ellas van a cumplir todas las funciones que están aquí, o sea, soporte, transmisión de señales nuevamente, formación del material extracelular o de la membrana de la matriz extracelular. Una de las funciones de la extracelular es proteger también la célula y darle una mayor resistencia a las deformaciones mecánicas que pueda tener una célula. Y el último grupo de proteínas que tenemos, perdón, es las proteínas ancladas al lípido, que son proteínas que tienen características similares a las periféricas, pero se anclan a algunos lípidos directamente o se anclan teniendo como intermediario algunos azúcares. Lo que están viendo acá son ejemplos, es una proteína que está anclada en un azúcar y ese azúcar a su vez está anclado a un lípido. Ellos van a permitir señalización. Este tipo de proteínas asociadas a lípidos se consideran principalmente receptores de señales que van a permitir la transmisión al interior de la célula. También están asociadas a proteínas de adhesión celular, entonces se une a esta célula, a otra célula o a la matriz extracelular o a lo que se esté uniendo como tal. Estos son los tres tipos de proteínas que podemos encontrar en una membrana plasmática. ¿Cómo van? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Vamos o no vamos, chicos? ¿Van? Vamos bien, dice Valentina. Vamos, vamos y vamos, listo. Vamos, Juliana, y también, muy bien. ¿Y el resto, chicos, cómo van? Bien, listo. Entonces, listo, Melissa, gracias. Denis, gracias por contestar y todos por los que contestaron. Entonces, ahora vamos a pasar al último componente, que es el de la carbohidratos. Los carbohidratos son los que se encuentran en menor proporción, fíjense, está en 2 y el 10%. Ellos se encuentran en la cara externa de la membrana plasmática y sirven de reconocimiento. ¿Eso qué quiere decir? Esto les traigo esta imagen. Es una membrana plasmática y eso ustedes ven aquí como arbolitos, eso simbolizan los carbohidratos que están unidos o a lípidos formando glicolípidos o a proteínas formando glicoproteínas. Esa es la manera como se encuentran los azúcares en la membrana. No se encuentran los azúcares solos pegados a la membrana, no. Están relacionándose con lípidos o proteínas. Ellos quedan expuestos a la parte externa de la célula y ellos permiten reconocer si algo esté pasando a su lado es propio o es invasor. Dependiendo lo que ellos reconozcan, mandarán señales para decir, oiga, hay que degradar, estamos generando un proceso en vivo o hay que permitir su ingreso. Por eso se consideran uno de los principales sistemas de reconocimiento junto con las proteínas. También actúan en sistemas de unión célula-célula y de barrera física. En el caso de la matriz extracelular, en las células, entonces algunos azúcares van a cumplir funciones muy importantes en esta barrera física en la parte externa de la célula. En esta imagen tenemos varios de los ejemplos que hemos mencionado. Reconocimiento de infecciones, entonces reconocen si es una bacteria que me está atacando o no, pueden reconocerlo y así va su sistema inmune. Pueden también diferenciación celular. Las células también pueden diferenciarse en su membrana plasmática por el tipo de glicoproteína que esté unida. Algunas membranas tienen en su interior algunos fosfolípidos, chicos, que pueden generar señales, por ejemplo, cuando una célula entra en apoptosis, ellos cambian la composición de la membrana de tal manera que también es reconocida por los macrófagos y poder degradar la célula que esté enferma. Entonces, los azúcares
los azúcares tenemos, ya les dije, asociados a lípidos o proteínas. En el caso de las membranas de los procariotas, que este es un ejemplo de una membrana de una procariota, encontramos los lipopolisacáridos, que yo los mencioné en alguna ocasión en los carbohidratos, y estos lipopolisacáridos son estos de gram negativas, procariotas gram negativas, y ellos van a ser reconocidos de acuerdo a la procariota que se encuentra, la bacteria que la tenga. Entonces, la composición es exclusiva para cada bacteria y en el caso de las gram negativas, y esto va a también permitir reconocerlo o no el sistema. Es una manera fácil en que uno puede defenderse de organismos patógenos. En el caso de las plantas, lo que predomina son gliceroglicolípidos, fosfolípidos como tal, no hay, y glicerol fosfatidilinosinol, no hay tantos, no hay lipopolisacáridos en ese caso. Glicoproteínas que ya les había mencionado, que son sistemas de protección física, como los proteoglucanos. Los proteoglucanos son azúcares unidos a algunas proteínas. Y tenemos esto es una proteína que se une a unos carbohidratos que sirven como sistemas de señalización interna y externa de la célula. Algunas de esas sirven como actividad enzimática para degradar o para reconocer algunos otros compuestos que necesitan ingresar de manera o necesitan ser degradados. Entonces acá este ejemplo de en esta diapositiva lo que les quiero mostrar es cómo la membrana plasmática, es esta que ustedes están viendo acá en verdecito, va a estar asociado con otras proteínas en la cara externa como en la cara interna. Va a estar asociado con el citoesqueleto, permitiéndole movilidad a la célula. Si se va a mover, pues la membrana también tiene que moverse para permitir el desplazamiento. También va a estar asociado con proteínas que van a transmitir información de la parte externa e interna. También va a estar asociado a una matriz extracelular en el caso de las células animales. O también va a tener otras proteínas que va a permitir unir esa membrana a otra célula circundante. La membrana también, junto con todas estas asociaciones, va a permitir una curvatura y un espesor, dependiendo de quién esté aislado. Estas curvaturas son importantísimas que se generen dentro de una célula, y quienes van a dar estas curvaturas es el tipo de fosfolípido que se encuentre ahí, que va a permitir que se genere estos pequeños pegamientos de membrana. En el caso del COVID, pues aquí solamente para resaltarles, en el caso de COVID, la membrana plasmática ha jugado un papel importantísimo en el reconocimiento del virus en nuestro organismo. Lo que ocurre, vamos a ver si me corre el video. Acá. Lo que ocurre, este es el COVID que ustedes están viendo, y en su interior tiene material genético. Esto que están viendo son proteínas, glicoproteínas, que están embebidas en una membrana en ese virus. Y estas que se conocen como las proteínas S, esas proteínas son las que el sistema, mis células, reconocen. Claro, las células reconocen esas proteínas y ellas son engañadas del virus y dicen, venga, esta proteína es mía, es propia del organismo. Entonces, esto hace que se permita, eso es como una llave cerradura, se permite que haya otra proteína, que esta que dice proteína de fusión, se active y permita que la membrana del virus se fusione con la membrana de la célula. Se fusionan las membranas y permiten el ingreso del material genético del virus. Y de esta manera se inicia todo el proceso de infección en las células. Entonces, lo que ocurre con el virus que nos está aquejando en este momento es que el sistema lo tiene esta proteína y dice, esta proteína es propia, yo la conozco. Como desconoce, lo que hace es que ataca, lo permite que ingrese. Entonces, por eso es tan importante la membrana en este tipo de sistemas de reconocimiento.
Ya viendo cómo las propiedades, cómo esté organizada las membranas, cumple diferentes funciones, ahora vamos a pasar a hablar un poco cómo se estructura esas propiedades que puede llegar a tener la membrana y que esas propiedades van a depender de estos azúcares y de estas proteínas. Ya vimos que entonces las proteínas se componen, las membranas se componen de lípidos, proteínas y carbohidratos y a ciertas asociaciones entre ellas. Estas organizaciones van a repercutir en la permeabilidad de la membrana, la simetría, la fluidez, renovación y reparación. Ellos ya vamos a hablar cada uno de ellos en este momento. Muy bien. Ok. Entonces, en cuanto a la permeabilidad de la membrana, el transporte de sustancias se va a dar por tres factores. Si está cargada la molécula, es decir, si tiene una carga positiva, negativa, si es polar o apolar, en cuanto a solubilidad, si es polar o apolar, y en tamaño, si son de pequeños, si es de tamaño muy pequeño o son de tamaños grandes como los azúcares, o aminoácidos, como tal. Si tienen una carga, me voy a ubicar en carga, por favor, que sería al lado izquierdo, es aquellas sustancias que tienen iones. Por ejemplo, los iones tienen una carga positiva dependiendo del elemento, una carga negativa. Ellos que tienen carga son de baja permeabilidad, son impermeables, la membrana es impermeable, ellos no pasan, son fuertemente retenidos por la membrana y no permiten su paso. Sustancias grandes como los azúcares, algunos aminoácidos, también no permite el paso de la membrana, no atraviesan la membrana. Moléculas muy pequeñas, pero que son polares, es decir, que tienen cierta afinidad por el agua, pueden pasar pero de manera restringida, no van a pasar fácilmente. En algunas ocasiones puede llegar a ser hasta impermeable. Si necesitan ingresar, existen sistemas de transporte que van a permitir el ingreso de estas sustancias. Y tenemos por último los gases. Los gases no tienen carga, son hidrofóbicas y ellos fácilmente van a atravesar la membrana. Por eso hay gases que pueden intoxicarnos fácilmente porque ellos rápidamente pueden atravesar membranas celulares y bloquear algunas actividades a nivel celular. Esto es lo que ocurre con este tipo de compuestos. Entonces, tener en cuenta lo de la carga, la solubilidad y el tamaño. Moléculas pequeñas, no polares o apolares, mueven rápidamente. Los polares son cargadas, como en estos cargos, no cruzan, sencillamente son impermeables. La membrana es impermeable a este tipo de sustancias. En este caso hay que tener en cuenta que también esta permeabilidad va a estar asociada al tipo de ácido graso que tengamos. Yo ayer les mencionaba que los ácidos grasos son súper importantes a nivel celular, porque si tenemos ácidos grasos saturados, es decir, que no tienen dobles enlaces, restringen el paso de moléculas, entonces tiene una menor permeabilidad. Mientras que aquellas sustancias que quieran pasar y se ubican en lugares donde hay ácidos grasos insaturados es que tienen dobles enlaces, estos plegamientos o estas ligeras torsiones de las moléculas van a permitir que haya menor contacto de la molécula. Sí, va a haber un momento en que se separan las colitas de ácidos grasos y lo que hace es que permite fluir de mejor manera las sustancias. Entonces esto permite que aumente la permeabilidad de la membrana. ¿Cómo van, chicos? Estamos hablando de las propiedades de la membrana. Ya hablamos sobre la permeabilidad y ahora vamos a hablar sobre la fluidez. La fluidez de la membrana está dada principalmente por los fosfolípidos y porque son móviles. Las membranas son dinámicas, no son estáticas. Entonces vemos que los fosfolípidos se pueden
rotar en su mismo eje a través de rotación, moverse de un lado, de una capa a otra capa de la membrana a través de movimientos flip-flop, y esto está mediado por algunas enzimas. Se pueden movilizar de un lado de la membrana. Fíjense, acá hay uno que se está moviendo, ¿sí es? Se está moviendo, los fosfolípidos se pueden movilizar. Y esto va a depender de la función que cumpla la membrana. Si en algún punto la membrana necesita ejercer alguna función y está dependiendo de ese fosfolípido, se activan estos movimientos. Va a permitir el movimiento de las proteínas también, que estén por ahí, que no sea, no estén permanentes, sino también van a permitir que esos movimientos se den. Entonces, el movimiento, la membrana es fluida debido a los movimientos que tienen los mismos fosfolípidos. En cuanto a simetría, esto que ustedes están viendo acá son dos tipos de membrana. Esta es una membrana bicapa y esta es otra capa lipídica. Esta es la membrana plasmática y esta es una membrana del retículo plasmático. Fíjense que si solamente lo vieran por colorcitos, acá están los colores que indican qué tipo de fosfolípido, qué tipo de lípido está ahí asociado, se van a dar cuenta que dependiendo del lípido que esté, ellos se van a distribuir. Entonces vemos que la membrana plasmática tiene una capa, la capa externa es diferente a la capa interna, al igual que la membrana del retículo endoplasmático. Su capa externa es diferente a la capa interna. Y eso hace que la membrana, en cualquier lugar donde la encuentren, sea asimétrica. La simetría hace referencia a que la capa externa y la capa interna de la membrana no son iguales, son distintas. Y eso va a permitir también asociarse a los procesos de permeabilidad, de ingreso y de señalización, sobre todo. ¿Por qué? Porque algunos de los procesos de señalización tienen cargas y ellos son recibidos en su capa externa y rápidamente son transmitidos en su capa externa a través de estos movimientos de cargas iónicas que se encuentran en la membrana. Entonces facilita esa asociación de proteínas que necesitan la transmisión de señales de acuerdo al organelo o a la membrana plasmática donde se encuentre. ¿Es claro lo que hemos hablado hasta ahí, chicos? La simetría, yo les mencionaba que los fosfolípidos se movían de un lado a otro lado de la capa, pero es por enzimas. Y las enzimas son flopasas, flipasas y escramplasas o de mezcladora. Cada una tiene su propiedad de mover cierto tipo de lípido de un lado al otro lado. Y esto ayuda a la simetría de la membrana plasmática. En los procesos de reparación y de renovación, señora Valentina. Tranquila, señora. ¿En qué parte te perdiste? No, no es que haya dos tipos de asimetría. Es que las membranas en ningún lado de la célula son iguales en cada lado de la bicapa lipídica. Que las membranas son bicapa lipídica. Tiene un lado que está en la cara interna de la célula o en la cara externa de la célula. En el caso de la membrana plasmática. En el caso de los organelos, este es un ejemplo que es el ejemplo de la membrana del retículo plasmático. Tiene una parte de la membrana, la bicapa, que está cerca a el citosol o a la cara interna de la membrana de la célula, y hay otra capa, la otra parte de la membrana que está al interior del organelo. Y entonces lo que quería mostrarles acá es que las membranas en cualquier parte de la célula son distintas, son asimétricas. Y esto también va a ir de acuerdo a la funcionalidad que tengan estas membranas. ¿Valentina? ¿Y todos? Listo, ok. Catalina, señora. Es que tú dijiste que eso facilitaba, pues, que como la transferencia de información, ¿sí? De información o de regulación, esas señales que se tienen que transmitir, resulta que cuando hay, si aquí hay cargas negativas, que esto está dado por la fosfatglicerina, fíjese, fosfatglicerina que es la azulita, las cargas negativas van a quedar en el interior de la célula,
muchas cargas positivas van a existir por la cara externa. Si llega una señal externa que necesita que genere alguna respuesta, movilizan rápidamente los fosfolípidos y se transmiten al otro lado las cargas. Hagan de cuenta que nosotros nos comunicamos. Hay un diálogo. Alguien recibe, alguien transmite, ¿cierto? En el caso de las células, ellos no hablan. Ellos, la manera de comunicarse es a través de señales químicas. Y las señales químicas lo que hacen es el movimiento, se mueven por cargas, en algunos casos. En otros es porque se viene y se pega, hay una relación, se genera una interacción con esta externa y ellos hacen generar movimiento de otras partículas para que aquí se genere una señal. A eso me hago referencia. En los impulsos nerviosos, que son lo que permite las señales que lleguen hasta el cerebro, es porque se da un cambio rápido de canales de iónicos. Si acá está positivo, cambia acá negativo. Y cambian rápidamente y eso genera una señal. Un impulso nervioso genera una señal de tal manera que se empieza a transmitir información de un lado al otro lado del cuerpo y está en las células. Catalina, ¿contesté tu pregunta? Que no la acabé de hacer, pero mi pregunta era como que, pues, o sea, yo entiendo que faciliten la información, como el paso de la información, pero no entiendo por qué sería más fácil si es diferente. Así sí es diferente. Si O sea, fuera, por ejemplo, si tuvieras una membrana, facilita la información, es decir, por ejemplo, si tú tuvieras una membrana igual arriba en la parte interna y en la parte externa, necesitamos que esto sea dinámico, que cualquier cosa que llegue yo rápidamente, la membrana rápidamente transmita esa información al interior de la célula. Estoy hablando en el caso de la membrana. Si fueran igual las señales, pues ellos prácticamente que no entenderían qué ocurre, si tengo que ir para afuera o que salir la información. Si la información, cuál es el sentido, cuál es el lugar, cómo se tiene que movilizar. Entonces, por eso se genera también una simetría de la membrana. Esto facilita esta comunicación. Si hay algo, si fueran iguales, no sé, las corrientes serían iguales. Entonces, ¿para dónde voy? ¿Voy para un lado izquierdo o voy para el lado derecho? Si hay una diferencia, no. Se genera la señal y dice, ay, acá hay un lado positivo, entonces me muevo para allá. No, que tengo que ir al lado negativo, entonces me muevo para el lado derecho, al lado izquierdo. Eso facilita la transmisión de la señal. Y listo, ahora sí, gracias. ¿Listo? Muy bien. En el caso de renovación y reparación de las membranas no se renuevan o se reparan por sí solas. Es decir, no es que aquí llegue un fosfolípido y se pegue y ya reparó si hay un hueco. Que se pueden generar huecos entre las membranas. Los fosfolípidos están asociados por interacciones no covalentes, o sea, no hay uniones fuertes. Se pueden generar estos espacios huecos porque una bacteria patógena puede ingresar y dejar un hueco. ¿Sí? Puede degradar cierta parte de la membrana e ingresar. ¿Qué ocurre? Se ha visto, estos son modelos de reparación, lo que ustedes están en su diapositiva. Resulta que en la cara externa de la membrana plasmática debe existir una alta concentración de calcio. Una vez se rompe la membrana o se genera un hueco en la membrana, el calcio ingresa, generando que al interior de la membrana, o sea, en la parte citosólica de la célula, va a haber una alta concentración de calcio y eso que permite que se genera una señal interna donde hay un proceso de reclutamiento de vesículas. Entonces, muchas vesículas se unen y forman una vesícula más grande. Esa vesícula se traslada al lugar del espacio o el hueco donde se está generado y lo cubre, genera un parche. Esta es una de las vías que genera un parche donde hubo un daño. Obvio, si el daño, si los huecos muy grandes, el parche no lo cubre, la célula puede llegar a morir como tal. Hay otro sistema y es que si la célula tiene un daño, resulta que del interior al exterior de la célula constantemente están saliendo y entrando vesículas. Vesículas son como membranas que en su interior tienen alguna partícula que tienen que movilizar. Estas vesículas van a salir o van a ingresar, por eso exocitosis es cuando salen sustancias de la célula y endocitosis cuando entran sustancias a la célula.
Este proceso de salida e ingreso va a permitir reparar o renovar. En algunos casos, la salida aumenta el tamaño, hagan de cuenta que salió, o sea, que aumenta el tamaño aquí de la membrana, porque esto es nuevo, pero para poder recuperar el hueco o donde hubo daño en la membrana, se generan procesos de endocitosis y digamos que quedan marcados los lugares donde hay daño y ellos forman vesículas permitiendo ingresar a la célula y allá al interior de la célula se degrada ese lugar de la membrana que tenía un daño. Por eso se conoce que la extosis y endocitosis es un sistema de reparación y renovación de la membrana. ¿Claro? Chicos, Alejandra. Profe, ¿ahí me escuchas? Sí, señora, te escucho perfectamente. Es que te quería preguntar, ¿en la membrana puede tener mayores consecuencias un patógeno que sea capaz de dañar una parte de la membrana, dejar un hueco, o como habíamos visto anteriormente, que ese virus de pronto entre y sea capaz de replicar su información genética? ¿Cuál puede ser más dañino? Ambos. Ambos son Acuérdate igual de que, dañinos. claro, el caso de la bacteria ingresa y daña la célula. Empieza a degradar lo que está dentro. Entonces, por ejemplo, han escuchado de bacterias prosantes, que son bacterias que dañan las células, los tejidos celulares. Y lo que hacen es que ellas literalmente rompen la membrana y empiezan a comer todo lo que hay al interior de la célula. Entonces, ellas pueden dañar la célula al ingresar, ¿sí? En el caso de los virus, que no son procariotas, los virus, hay virus, como el caso del coronavirus, que era el que les estaba mencionando, se fusionan e ingresan su material genético, pero ojo, hay algunos virus que los que les interesa no es dañar, matar la célula, lo que les interesa es adueñarse de la célula para que ella multiplique su material genético y empiece a invadir todo el sistema o todo el organismo, que es lo que hace el coronavirus. Ingresa a la célula y se adueña de la célula y empieza a generar virus, más partículas virales. Y ellas hacen que van infectando otras células. Claro, va a existir un momento en que la célula dice, oiga, algo me está pasando. El organismo dice, algo me está pasando, mis células se están multiplicando, que ya se está saliendo de control. Y el cuerpo reacciona, que eso es lo que ustedes escuchan que reacciona, porque empiezan a generar más moco y más a taponar arterias. Hoy, Catalina. Entonces, empiezan a generar taponamientos de los pulmones y llega a generarse tanto taponamiento que las bacterias llegan y empiezan a generarse como una, por decirlo así, donde las bacterias empiezan a proliferar, porque tienen el sitio y el lugar y van a crecer, porque nadie se está defendiendo. La célula, el cuerpo se está defendiendo al generar moco, las células se pegan y empiezan un proceso infectivo. Por eso es que las bacterias ahí empiezan a generar procesos de neumonía, que ustedes han escuchado esa parte. Las personas están sintiendo como neumonías, se están generando otros procesos ya que las bacterias afectan de manera. Entonces, Alejandra, los dos procesos son dañinos para la célula. Hay otros virus que no les interesa, sino que esperan, ingresan su material genético y esperan a que el sistema inmune del cuerpo se baje ese sistema inmune y ahí empiezan a generar un proceso de daño en la célula como tal. Eso puede ocurrir en los ambos casos. En ambos casos van a generar daños en las células. Algunas pueden ser destructivos completamente y otras pueden ser degenerativos, que las células empiecen a degenerarse y a generar sustancias que no le sirven al cuerpo y empiecen a enfermarla. Alejandra. Sí, profe, muchas gracias. Vale. Catalina, el proceso de exocitosis y endocitosis. La exocitosis es el proceso en el cual las vesículas, estas vesículas que están acá, que van a transportar sustancias, por ejemplo, que van a salir a la célula. Fíjate que estos van a ser membranas nuevas, porque las vesículas son rodeadas de bicapas de membranas. Y estas bicapas van a fusionarse con la membrana que está afuera. Al fusionarse, pues aumenta el tamaño de la membrana, se alarga, ¿cierto? Renueva la membrana porque estas vesículas son sistemas nuevos, tienen membranas que van partículas o proteínas que van a reparar o renovar lo que esté ahí.
Pero en algunas ocasiones, estas membranas también sirven para marcar el lugar donde existió el daño. Una vez se reconoce que hay un daño en esa membrana, se forman sistemas, vesículas que salen, sino que ingresan. Procesos de endocitosis, ingreso de estas vesículas, que llevan el daño en su membrana y después se fusionan con otras membranas para degradarlo. En esos procesos de degradación, algunos sistemas membranosos son recuperados. Eso ocurre. Exocitosis sale, se pega membrana, endocitosis ingresan esas vesículas donde va el daño reparado. Y también se regula el tamaño de la membrana. Si algo sale, algo entra. Y permite que la membrana esté regulada en cuanto a tamaño. ¿Listo, Catalina? Sí, profe, una pregunta. ¿Cuánto tiempo puede durar una membrana como lastimada, por decirlo así, o sea, como dañada? Menos de segundos. Y si se demora más, ¿qué pasa? Se daña. Muere, puede llegar a morir. Porque se colapsa todo el sistema interno de las membranas. Acuérdense que las proteínas y muchas de las funciones biológicas que cumplen las células están asociadas a algunos iones. Tiene que haber un cierto equilibrio. Si estos iones entran de manera desbordada, van a bloquear la función de muchas proteínas o hacen que algunas proteínas se activen y entonces empiece a enloquecer la célula y entonces muera. Es vital que la célula repare la membrana, si no muere directamente. Listo, gracias, profe. Vale, ok. Ahora bien, ya vimos todas las propiedades que tiene la membrana, que es asimétrica, que es fluida, que se repara y se renueva ella sola, que es capaz de permitir y transmitir señales y bueno, todas las funciones que habíamos estado mencionando. Y ya por último, ¿qué es lo que vamos a hablar? Es el sistema de transporte, cómo a través de la membrana se pueden transportar ciertos componentes. Entonces hablamos de un transporte pasivo y un transporte activo. La gran diferencia entre el transporte activo y el transporte activo, perdón, y el transporte pasivo es que el transporte pasivo va a favor de un gradiente. Ya vamos a ver qué es un favor de un gradiente y eso tiene que ver con la concentración de solutos o de iones. Que la parte externa tenga o en donde esté hay concentración más alta que el otro lado de la membrana. En un lado de la membrana hay una concentración más alta de los solutos, de las soluciones, de los elementos o las moléculas que hay, y en el otro lado haya una concentración más baja de esa molécula. Eso es un gradiente, que al lado y lado de la membrana la concentración de las moléculas no es la misma, es diferente. Y eso va a hacer que se muevan las moléculas. Si van a favor de un gradiente, es decir, que van de un lugar más concentrado a un lugar menos concentrado, hablamos que va a favor y no requiere energía, no requiere gasto de ATP. Mientras ATP, acuérdense que es la moneda de energía que nos brinda toda la energía para poder llevar a cabo todos los procesos, mientras que en el transporte activo va en contra de un gradiente, es decir, que va a un lugar que está menos concentrado a más concentrado y hacer requiere energía, hay gasto energético. Bien, vamos a entrar a hablar de cada uno de estos procesos rápidamente para que ustedes puedan salir de clase pronto. Entonces, las características del transporte pasivo, ya les mencioné, no requiere ATP, no hay gasto energético, se movilizan de un lugar de la membrana, hagan de cuenta que aquí hay una membrana donde les estoy colocando el cursor, y van, estas son las moléculas, y van de un lugar más concentrado a menos concentrado, ¿sí ven? Menos moléculas. Esto va a pasar a través de difusión. Entonces vamos a ir de un lugar más concentrado a menos concentrado. Eso quiere decir que va a favor de un gradiente. Entonces lo que va a pasar es esto. Se empieza a mover la sustancia rápidamente. Va a llegar un momento en que se equilibra. La concentración de moléculas es igual a un lado al otro lado de la molécula. Y entonces disminuye la velocidad de difusión. Y se equilibra. No va a haber movimiento o transporte de las moléculas. Eso ocurre en fusión simple, que es un tipo de transporte pasivo. En la difusión simple
sencillamente de acuerdo al grado de concentración se van a movilizar las sustancias a través de la membrana. No necesita nadie que les ayude, ellas sencillamente atraviesan tranquilamente la membrana, como el oxígeno, el CO2 y algunas moléculas de agua. Pueden atravesar la membrana sin ningún inconveniente. Hay otras moléculas que no pueden atravesar. ¿Se acuerdan que les dije que la carga y de acuerdo al tamaño y la solubilidad hay unas que no pueden atravesar? Pues para pasar de un lado a otro lado de la membrana necesitan de proteínas transportadoras. Algunas son de difusión facilitada, es decir, pueden pasar a través de un canal que no necesitan interactuar con las proteínas, pero hay otras, caso, ejemplo, esta imagen que están viendo, que es una proteína que interactúa con la molécula que va a ingresar y cambia de forma. Fíjense, el círculo ingresa, se cierra la proteína por lado y lado de la membrana, se genera un cambio de la proteína y hace que se cierre por donde estaba abierto y se abra al otro lado de la molécula, permitiendo el transporte de esa sustancia. Esto es uno de los ejemplos como la glucosa puede pasar desde transporte pasivo y fusión facilitada de un lado a otro lado de la membrana. Hay una interacción porque las moléculas generan canales hidrofílicos. Otros canales son los canales iónicos que se activan a través de lo que les mencionaba, hay iones calcio, cloro, potasio, sodio, y ellos son importantes en las señalizaciones, sirven como neurotransmisores. Y ellos van a transportarse a través de ciertos canales. Y esos canales son canales iónicos que van a permitir, de acuerdo a la concentración, el paso de ciertas moléculas de ciertos iones. Hablamos literalmente de iones. Este es el caso de una transmisión sináptica de una neurona. Esta neurona le está transmitiendo señales a la parte interna de esta neurona. Y esto va a generar que al interior se empiecen a generar impulsos nerviosos o sistemas de señalización para que lleguen al cerebro y se genere una respuesta. Estas son las canales iónicos. Van a depender del voltaje, sí, porque el voltaje tiene que ver con cargas eléctricas y eso también tiene que ver con cargas iónicas. Si un lado es positivo o es negativo. Si la carga que tiene la membrana este lado es positivo, el lado positivo se genera un gradiente eléctrico. Entonces, si acá está algo negativo, pues va a tender a ir a lo y viceversa. Hay otro sistema de transporte que es muy importante, que es dado por las porinas, que son proteínas transmembranales que abren canal y permiten el transporte de moléculas. Una molécula súper importante son las acuaporinas. Y las acuaporinas son las que van a permitir el transporte de agua de un lado al otro lado de la célula. Son claves porque permiten ese movimiento de traspaso de agua, porque ustedes ya saben, al comienzo de las charlas, el agua cumple funciones vitales para la célula y funciones a nivel celular, procesos de hidrólisis, degradación de algunas sustancias, formación de energía, etc. Entonces, en el proceso de ósmosis hay que es transporte pasivo, vamos a requerir que se mueva agua de un lado al otro lado de la membrana. Vemos esto que viene en línea punteada, acá va a ser una membrana, es un ejemplo de membrana. Si en un lado o al otro lado de la membrana cambian sus concentraciones, estamos hablando que hay un gradiente de concentración. En algunos casos no se mueve el soluto, quien se mueve es el agua. El agua o el agente disolvente es el que se va a mover a través de la membrana, a través de las acuaporinas. ¿Por qué? Porque necesita equilibrar algunas cargas, algunas moléculas, necesita equilibrarla, entonces se va a movilizar el agua para generar concentraciones, la misma concentración al lado y lado de la membrana. Entonces, el agua siempre se va a movilizar de menos concentración a un lugar de mayor concentración. Fíjense, acá hay menos bolitas negras y aquí hay mayor cantidad de bolitas negras. Se va a mover el agua de tal manera que las concentraciones se equilibren. Y eso es muy importante a las células, porque si las células están en un lado donde tenga un componente, una solución, donde las moléculas
en este caso voy a hablar de sales, están en baja concentración en la parte externa y en la parte interna de la célula hay una alta concentración de sales, lo que va a hacer la célula es que va a ingresar el agua. Y eso va a permitir, en el caso de, digamos, de las células de los glóbulos rojos, va a llegar tanto a tratar de equilibrar esa cantidad de sales a un lado del lado de la célula, que la célula se estalla, porque ingresa mucha agua. Pero si la célula logra estabilizar las concentraciones de sales al interior y exterior de la célula, hablamos que estamos en una solución isotónica. La concentración de sales externa y la concentración interna de la célula es la misma. Por lo tanto, la cantidad de agua que entra y sale es la misma, se mantiene constante, entrando y saliendo agua, tratando de equilibrar esas concentraciones de sales. Pero si al contrario, las concentraciones de sal en el exterior de la célula es muchísimo más alto que el interior de la célula, acuérdense que el agua se va a movilizar de un lugar de menos concentrado a más concentrado. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el agua sale, tratando de equilibrar esa concentración de sales. Y lo que hace es que la célula se recoge y esto va a permitir que la célula no cumpla sus funciones y tienda a ser degradada por otro sistema celular como tal. En el caso de las plantas, lo ideal es que esté en una solución hipotónica. La pared celular limita. No, las acuaporinas cumplen esa función, Catalina. Las acuaporinas son las que van a permitir ese paso del agua de un lado a otro, dependiendo en qué solución esté la célula. Si la solución es isotónica o hipertónica. Es que no hacen eso. Las acuaporinas permiten el paso del agua. Por eso son súper importantes para las células, en las membranas plasmáticas. En el caso de las plantas, cuando ustedes ven una planta en su caída, que es porque le falta agua y es porque seguro ha liberado agua del espacio extracelular, tratando de equilibrar algunas concentraciones. Lo ideal es que una planta esté en soluciones hipotónicas, es decir, que las concentraciones de sales estén bajas al exterior de la célula, de tal manera que ella ingrese mucha agua y esa agua va a quedarse en el agua cola, la bola se expande y genera un proceso de turgencia, hay una presión de las plantas y eso puede que se robustece la planta y se quede erguida la planta como tal. Esta es lo ideal para plantas, ¿listo? Entonces ingresa el agua. Y acá hay flacidez en el caso de soluciones isotónicas y esto es más mediado por la pared celular que permite minimizar el impacto de esas concentraciones, de esas concentraciones de sales. Mientras que las células animales tienen esta pared celular, la pared celular, recuerden que no le da esa rigidez, por lo tanto ellas sí sufren bajo este tipo de soluciones. Lo ideal es que esté en solución isotónica. En transporte pasivo tenemos difusión simple, aquellas moléculas que van a favor de su gradiente, más concentrado, menos concentrado, y pasan por la membrana sin ninguna restricción. Las de difusión facilitada, que tenemos proteínas que arman canales, y las sustancias atraviesan la membrana a través de estos canales. Ejemplo, la acuaporina, que va a pedir el ingreso del agua sin ninguna restricción o salida, dependiendo de la acción que se dé. Y tenemos también el transporte mediado transportador, les mencionaba el caso de la glucosa, que necesita interactuar con la molécula para que ella abra o se cierre la proteína del exterior al interior de la membrana, permite el ingreso de estas sustancias. Entonces, no requiere energía, dependerá de la concentración, irá de mayor a menor concentración y dependerá del tamaño. El otro tipo de transporte es el transporte activo. Y el transporte activo es el que va en contra de un gradiente, es decir, que vamos de menor concentración a mayor concentración. ¿Sí vieron la diferencia? Si va de menor a mayor concentración.
para que usted pueda movilizar esto en contra del gradiente, esta molécula en contra de un gradiente requiere energía, gasto de ATP, gasto de luz o un gradiente electrónico, gasto de energía. Y para poder pasarlo a un lugar donde hay mayor actividad, mayor metabolismo, mayor metabolito o molécula. Para ello, no sé si ustedes han escuchado, existen diferentes tipos de transporte activo y uno de ellos va a estar vinculado en que esta es la membrana, la bicapa lipídica, esta es una proteína que está embebida en la membrana, pero va a requerir energía para poder movilizar las moléculas en contra de un gradiente. Entonces tenemos como el A es una molécula que va a ir a un lugar de mayor concentración, y como necesita energía, vean cómo se hidroliza el ATP, va en contra de un gradiente. Y eso se conoce como transporte activo primario, porque hay gasto directo del ATP para poder ir en contra de un gradiente. Tenemos un transporte activo secundario que es lo contrario, que tenemos unas moléculas que se van a transportar dos moléculas. Pero quiero que se fijen es aquí, en el barril rosado, que es una proteína que va a permitir el paso de un lugar, fíjense en B, que va a ir a un lugar de menos concentrado a más concentrado. Fíjense, B va de un lugar de menor concentración a más concentración, va en contra de un gradiente. En este caso, la energía no es liberada directamente por ATP. Fíjense que no tenemos dibujado o esquematizado el ATP. En este caso, la energía se libera por el movimiento de las dos moléculas, de la molécula A y de la molécula B. Cuando se movilizan las dos, se va a liberar energía entre ellas dos. Y esto hace que sea un movimiento de transporte activo secundario. No es porque directamente se haya movido o se haya hidrolizado ATP. ¿Listo, chicos? Entonces, en resumen, el transporte activo primario requiere directamente gasto energético del ATP, mientras que el transporte activo secundario requiere directamente el gasto energético de ATP si no se da por el movimiento de las dos moléculas. Si A no existe, B no se puede mover porque no hay gasto energético. Cuando salen, fíjense que sale A y sale B. Como salen las dos moléculas, esto es un sistema de transporte tipo sin porte. O sea, las dos moléculas van hacia la misma dirección. Este es un transporte activo, la bomba de sodio potasio. Es un caso de transporte activo y es en el cual se va a movilizar los iones para estabilizar la membrana al lado y lado. Acuérdense que los iones van a ser sistemas de respuesta, van a ser sistemas de movilización, proteínas, van a servir como activación de algunas proteínas como tal y activación de transporte de otras sustancias. Esta es la bomba de sodio y potasio. Esta es una proteína, quiero que la miren acá. La proteína por el lado, dice cara extracelular, está cerrada, mientras que en la cara plasmática está abierta. Llegan 3 sodios. 3 sodios llegan. Al pegarse los 3 sodios, se va a activar y va a hidrolizar el ATP. Al hidrolizarse el ATP, el fosfato se pega a la proteína. Esta es la misma proteína. ¿Qué ocurre cuando se pega el fosfato? Cambia la conformación. Fíjense que aquí ya se abre la cara externa, la proteína, y en la cara interna se cierra. ¿Qué pasa? Como salen los 3 sodios, deja expuesto el lugar donde van a entrar los potasios. Entran los potasios. Una vez se unen los potasios a la proteína, se libera el fósforo. Como se libera el fósforo, cambia nuevamente la conformación de la proteína. Acá está unido el fósforo, el potasio, no el fósforo, el potasio, cambia la conformación de la proteína y nuevamente se cierra en la cara externa y en la cara interna queda abierta, de tal manera que se liberan potasios. Esto se conoce como la bomba de sodio y potasio y es un transporte activo.
activo, porque al salir el sodio se activa, se hidroliza el ATP, se gana energía, se libera energía y esto permite que se realice el transporte del potasio para que ingrese a la célula. Este transporte constante de potasio y sodio estabiliza la membrana. ¿Listo? En el caso del transporte, un ejemplo del transporte activo secundario es cuando la glucosa, fíjense, no quiero que vean esta imagen, esta es una proteína transportadora y la glucosa va a ir de un lugar de menos concentración a más concentración. Por lo tanto, requiere energía, va en contra de un gradiente. Y ella se asocia con el sodio para ingresar. El movimiento del sodio junto con el movimiento de la glucosa liberan la energía necesaria para poder ir en contra de un gradiente a partir de la glucosa. Esto es un transporte activo secundario. ¿De dónde sale el sodio? Cuando se activa la bomba de sodio y potasio, que es un transporte primario. Salen los sodios, que es muy importante, se salen los sodios y ellos permiten activar la proteína, la cual va a permitir que la glucosa vaya en contra de un gradiente. Entonces, dependiendo de donde esté la concentración de la glucosa va a ir en contra o a favor de un gradiente. Si va en contra de un gradiente, es decir, si la concentración de la glucosa es más bajita en un lado de la célula y pasa al interior más alto, va en contra. Por lo tanto, se va a ayudar con el sodio y va a ir a manera de un transporte secundario. Pero si la glucosa pasa de un lugar de más concentrado, por ejemplo, aquí va a ir a torre sanguíneo la glucosa, es decir, de mayor a menor, va a través de un transporte pasivo, no hay gasto energético y se activa una difusión facilitada. Entonces, la glucosa, dependiendo de las concentraciones, va a activar diferentes sistemas de transporte a nivel de la célula. Y ya por último, chicos, ya para finalizar la charla, cuando el transporte de sustancias, hablamos de macromoléculas, por ejemplo, cuando una célula se va a engullir o va a comerse otras células, en el caso de los macrófagos, ellos realizan un proceso de endocitosis. Y lo que hacen es que vaginan la membrana y generan una vesícula. Esta es una vesícula donde queda en su interior la partícula que van a degradar. En este caso, una bacteria que está infectando, la degradan, la ingresan en una vesícula y en el interior célula la degradan. ¿Cómo ingresa? Eso es un proceso de endocitosis. Partículas de gran tamaño. Para poder movilizar toda la membrana se requiere energía. Por eso se conoce que la endocitosis es un transporte activo. Lo mismo que la pinocitosis. Pinocitosis son sustancias muy pequeñas, pero que de una u otra manera la célula la necesita a su interior y para ello también genera una vesícula donde rodea ese líquido circundante para ingresarla a la célula y poder transportarla al lugar que se requiera. Eso se conoce como pinocitosis, moléculas muy pequeñas que ingresan a la célula a través de vesículas. Y hay otro tipo de endocitosis que es cuando las moléculas requieren una señal y se fija a las glicoproteínas. En el caso, por ejemplo, del coronavirus, hay una fusión de membrana, pero hay otros virus que lo que hacen es que generan señales y las señales hacen que se active y se forme una vesícula y el virus queda incorporado dentro de la vesícula. Completo, no se degrada, no se fusionan las membranas. Y el virus ingresa de tal manera a las células a través de una endocitosis mediada por receptores de membrana. ¿Se acuerdan? Entonces, los receptores de membrana pueden ser glicoproteínas que están embebidos en la membrana plasmática. Ellos ingresan y allá después empiezan a generar su proceso infectivo. Ahora, hay otros procesos como de transmisiones de hormonas. Las hormonas pueden generar, se unen a la proteína, a la glicoproteína, y esta glicoproteína envía la señal que dice, oiga, necesito que
empiecen a entrar las hormonas que están aquí en el exterior a través de este sistema de receptores de señal. En el caso de la exocitosis, es cuando salen las vesículas o salen señales de la célula o sale alguna información de la célula. Eso puede darse de manera constitutiva, quiere decir que la no necesita que alguien le diga saque proteínas, saquen sistemas enzimas porque necesitamos degradar algo. Nada, constantemente sale algo de manera constitutiva. No hay nadie que lo frene, constantemente lo hace. Porque posiblemente esa es la función de la célula. Por ejemplo, en el estómago constantemente se genera un moco. Ese moco son glicoproteínas, algunas proteínas que necesitan liberarse. Y este moco pues, va a permitir también el tránsito de ciertas sustancias. Y ese moco que se forma al interior de la célula y constantemente se libera. En el caso en que se necesite liberar algo, hay algunas sustancias que también necesitan la recepción de señal. Por ejemplo, se necesita liberar glucosa al espacio extracelular. Llega una sustancia, una hormona, se pega a la membrana y esto manda una señal al interior de la célula y empieza a eliminar o a enviar, perdón, a liberar sustancias desde el interior de la célula. ¿Pero por qué? Porque hubo un receptor de señal que envió la señal a través de membrana y solicitó que empezara a expulsar el material de la célula. Estos son los dos procesos en que pueden movilizarse macromoléculas y partículas como tal, exocitosis y endocitosis. Chicos, preguntas. Algo que quieren que reforcemos de lo que hemos visto el día de hoy. Vimos prácticamente 3 temas de en la parte de membrana. Inicialmente hablamos de cómo está compuesta la membrana. Está compuesta por proteínas, lípidos y carbohidratos, que cada uno de ellos va a cumplir ciertas funciones. Posteriormente hablamos de membrana asociado a cómo esa membrana puede ser permeable, cómo puede ser asimétrica, cómo se repara y se renueva las propiedades que tiene una membrana. Y finalmente hablamos cómo se transportan las sustancias a través de la membrana dependiendo de estos sistemas de transporte, del transporte activo o un transporte pasivo. Que el transporte pasivo no requiere energía y va en contra de un gradiente. Y el transporte activo el transporte pasivo va en contra de un gradiente y el transporte activo va en contra de un gradiente y el pasivo va a favor de un gradiente. Alguien me da un ejemplo y es para diferenciar los dos sistemas, es una memotecnia. No es lo más técnico, pero sí es lo pronto ustedes lo pueden asimilar de manera. Y es cuando usted va en Transmilenio. Si usted de Transmilenio está en el vagón que está lleno de personas, necesita salir, llegó a la estación y la estación está desocupada, eso es ir a favor de un gradiente, porque va de un lugar donde está muy lleno a un lugar donde está bajo de gente. Entonces se libera fácilmente, usted sale tranquilamente de un lugar de mayor a menor concentración, transporte pasa. Pero si es el proceso contrario, usted está hora pico y usted se va a su casa, del vagón que hay menos, se necesita meterse al Transmilenio como tal, que va muy lleno, usted necesita mucha energía para poder lograr subirse y no quedarse fuera del vagón para poder transportarse hasta su casa. Eso quiere decir que va en contra de un gradiente de menor a un lugar de menor concentración, a un lugar de más concentración, en contra de un gradiente. Y requiere energía, necesita mucha fuerza para poder ingresar. Eso en cuanto a los sistemas de transporte. Chicos, ¿tienen alguna duda que quieren que les aclare en este momento o quieren analizarlo? Y próximo martes arrancamos con dudas que tengan asociadas a este tema. ¿Algo que decir, chicos?
que reforcemos algo, ya faltan 10 minutos. Si no quieren que reforcemos, pues terminada la clase, les acabo de mandar por el chat un link, por favor, cópienlo y péguenlo en el servidor que estén trabajando. Es un link donde van a encontrar es una página interactiva donde van a poder reforzar los conocimientos de membrana, van a tener videos, van a haber preguntas donde ustedes pueden contestarlas. Si las contestan mal, les dice por qué están mal. Si las contestan bien, pues les refuerza el concepto. Permeabilidad, Catalina, es la manera como la célula, la membrana, permite el paso de una sustancia a través de ella. La sombrilla cuando llueve es impermeable, es decir, no permite el paso del agua para que te mojes. En el caso de la membrana tiene una permeabilidad selectiva, permite el paso de ciertas sustancias y bloquea o restringe el paso de otras sustancias. A eso hace referencia la permeabilidad. Perfecto, Catalina. Chicos, entonces los invito a que ingresen a esa página, lo pueden hacer en cualquier momento. Ahí es un trabajo en que ustedes pueden estudiar este tema con los videos, con las preguntas. Realícenlo, analicen lo que hemos visto el día de hoy. Estos temas los pueden ver en la Freeman, en la CARP, en el capítulo 4 de la CARP, la estructura y función de la membrana plasmática, lo pueden ver. En esta página también van a encontrar todo asociado de la membrana celular, es un capítulo que los invito a que lo lean, que pueden estudiar este tema de membrana celular. Para la próxima clase, chicos, les recomiendo que lean sobre citoesqueleto. Esqueleto, pared y hasta ahí. Citoesqueleto, pared y uniones, por favor, para que los tengan en cuenta, que es el tema que vamos a ver en la próxima clase. Citoesqueleto, pared y uniones. Sé que el tema es denso, voy a parar la sesión.